Bien, yo estas láminas se las envié ayer, espero que las hayan podido ver. Cuando hablamos de concreto de alta resistencia, simplemente esto se los puse a manera de comentario, de observación, de que lo vieran, que no es parte. Recuerden que el método del manual del concreto tiene una limitación en cuanto a las resistencias a utilizar, que no deberían superar los 420, 450 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el ACI en su comité 363 denomina concretos de alta resistencia aquellos cuya resistencia supere los 420 kilos por centímetro cuadrado. ¿Okay? Establece consideraciones especiales para aquellos con resistencias superiores a 560. Fíjense el tema de los agregados, que esto fue algo importante que hicimos bastante hincapié cuando vimos agregados. Tratar de usar el agregado más pequeño en el caso de concretos de alta resistencia, no así para el caso de concretos de uso convencional, que aquí tratábamos siempre de usar los agregados con el tamaño máximo mayor posible. Aquí en este caso, como ven, se recomienda un tamaño máximo entre media y un cuarto de pulgada. Y generalmente deben estar constituidos por partículas redondeadas, que son las recomendadas, y de texturas lisas. Y uso de arenas gruesas, que tengan un módulo de finura alto. Más de 3 es lo recomendable. Los aditivos indispensables. Indispensable para hacer un concreto de alta resistencia. Es imposible hacer un concreto de alta resistencia sin añadir aditivos. Superplastificantes, en la mayoría de los casos, o plastificantes retardadores. Yo les envié unas láminas con lo que es el tema de aditivos. Espero que las hayan podido revisar. Igualmente, dentro del material que les envié, que no vamos a presentar hoy, está el tema de los flujogramas de diseño para el caso del manual, que les dije, bueno, el día del examen, si lo llegamos a hacer presencial, eso es un material que ustedes pueden sacar en su examen, el flujograma. Yo les preparé unas láminas adicionales que son 3 ejemplos de diseño de mezclas, que bueno, yo creo que ya ustedes las revisaron. Y adicionalmente ayer les envié, están en su módulo 7, unas láminas de lo que es el método del ACI. Como les dije allí, el método del ACI no va para el examen, pero es un poco para que tengan un punto de comparación de lo que hemos estado venido haciendo con el diseño de mezclas por el método del manual del concreto y su comparación en 2 ejemplos que tienen allí en esas láminas del método del ACI, comparado cómo es el diseño con el manual del concreto y cómo es el diseño con el manual del ACI. Fíjense que hay unas diferencias importantes, sobre todo en el primer ejemplo que allí les puse. El método del ACI usa menos cemento que el caso del manual del concreto. Hay varias diferencias entre ambos métodos. Pareciera que el método del ACI es mucho más sencillo de utilizar, ya que de hecho no tiene tantas fórmulas. Y en el caso del ACI, como ustedes pueden ver, la mezcla de agregados sí la da el método, a diferencia del método del manual, que en el método del manual ustedes eligen el beta. ¿Okay? Esa es una de las grandes diferencias que existen entre uno y otro. Y una de las cosas que les había mencionado cuando vimos agregados fue el uso de, en el caso del método del ACI, usamos el peso compactado como uno de los valores dentro de los que se origina el volumen de agregado grueso a utilizar. ¿Ok? Bueno, esto está tomado de su manual del concreto estructural. Es un poco para que vean cómo para unas resistencias a compresión ya a partir de 300 hasta incluso 700 kilos, dependiendo de los asentamientos que están aquí en el eje X, cómo van aumentando las dosis de cemento. Aquí ellos los establecen en sacos, 10 sacos, 13 sacos, 16 sacos por metro cúbico. Y fíjense que cada una de las líneas es el tamaño máximo de los agregados. Como verán, las resistencias más altas para una misma dosis de cemento, por ejemplo aquí para 16 sacos,
para una dosis más alta de cemento, los diseños con mayor resistencia son aquellos que tienen los tamaños máximos más pequeños. 1/4 es este caso, 1/2 es este y 1 pulgada es este. Tengo aquí una pregunta de Mari. ¿Es indispensable solo con los de alta resistencia los aditivos, profe? Con los convencionales no. Ok, dejemos algo en claro. Para los concretos de alta resistencia, el uso de aditivos es indispensable. No puedes hacer concretos de alta resistencia sin el uso de aditivos. Es imposible que los logres hacer. En el caso de los concretos convencionales, su uso es a potestad tuya. Normalmente recuerda que los aditivos, en el caso de los superplastificantes y los plastificantes, lo que vimos en la clase anterior y lo que ustedes tienen en sus láminas de aditivos, es que ellos modifican la relación triangular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un superplastificante nos puede hacer que la resistencia aumente. En este caso, de los concretos de alta resistencia es perfecto porque a través de una disminución en la cantidad de agua estamos logrando resistencias mayores. ¿Qué otra cosa podemos lograr? Bueno, asentamientos mayores. En una mezcla convencional, si tú no logras un asentamiento suficientemente alto, en este caso podrías añadir un aditivo plastificante o superplastificante. Y el tercer caso, recuerden que era mantener constante el asentamiento, mantener constante la resistencia, pero disminuir las dosis de cemento. ¿Ok? Entonces, en el caso de un concreto convencional, a lo mejor a ti te interesaría disminuir la dosis de cemento por un ahorro, pero bueno, es parte de lo que hablamos en la clase pasada, que hoy día, con un tema del cambio de moneda, añadir el aditivo casi que no nos produce ningún ahorro por el cemento que estamos dejando de utilizar, ya que el aditivo lo tenemos que comprar importado y a $1, bueno, que hoy día puede estar por 5 o 6 mil bolívares por cada unidad monetaria. Bien, otra de las láminas, esta sí la verán después con más detalle porque no vamos a entrar aquí a ver todo, pero es parte de lo que el ACI en su comité 363 establece aquí en este caso 6 tipos de mezcla con relaciones agua-cemento. Fíjense que las relaciones agua-cemento son muy bajas, van desde 0,28 hasta 0,32, o sea, tienen unos altos contenidos de cemento. Es la única manera de lograr concretos de alta resistencia. Y aquí tienen la cantidad de agua para cada una de las mezclas, para cada uno de los tipos de mezcla, los cementos tipo 1, las cantidades, fíjense que estamos hablando ya de 564 kilos. En estos casos, fíjense que agregan microsílice en algunos de ellos, cenizas volantes, que en inglés se denomina fly ash. Tienen agregado grueso saturado, que básicamente siempre es la misma cantidad. El agregado fino, que es la diferencia. Si ustedes revisen en sus láminas del ACI, van a ver que aquí el agregado fino se obtiene por la diferencia de la suma de todos los componentes. Y fíjense que los aditivos, un poco Mari para que veas este caso, los aditivos siempre están presentes en cualquiera de las mezclas que se están mostrando para hacer concretos de alta resistencia. ¿Okay? Las resistencias, que las tienen aquí en esta fila, a los 28 días las resistencias van desde casi 800 kilos hasta en el caso de esta número 4 de 1200 kilos. Estamos hablando de resistencias bien importantes para lo que normalmente nosotros hacemos, que son resistencias de 210 hasta 350 kilos por centímetro cuadrado. Bien, la frecuencia de los ensayos, una vez que nosotros hemos vaciado el concreto, curamos, ya tenemos nuestra obra en ejecución y ya el concreto comienza a endurecerse, nosotros debemos hacer ensayos del concreto que estamos colocando. La norma 1753 les establece estos parámetros que están aquí. Primero, bueno, el muestreo debe ser aleatorio, un sorteo. Mínimo se debe hacer un ensayo por día o por cada 100 metros cúbicos vaciados o por 460 metros cuadrados de superficie de losas, placas o muros vaciados.
Esto es lo mínimo que ustedes pueden hacer. Normalmente uno debe hacer siempre más, mucho más. Total, se deben hacer más de 5 ensayos por cada tipo de concreto que estemos usando en obra. Recordemos que cada tipo de concreto es cada tipo de resistencia, dependiendo si tenemos resistencias diferentes para los elementos que estamos vaciando. Si es el mismo concreto, pues mínimo debemos tener 5 ensayos por cada tipo de concreto. Si la cantidad total de una clase de concreto es menor a 30 metros cúbicos, esto es una coyuntura que presenta la norma, el número de pruebas de resistencia puede reducirse a juicio del ingeniero inspector. Esto no aplica cuando se trate de columnas u otros miembros que cumplen una función fundamental en la estabilidad de la estructura. Cuando hablamos de los ensayos, recuerden que ahorita lo vamos a ver en las próximas láminas. Cuando hablamos de un ensayo, en realidad estamos hablando de 2 probetas por cada edad y cada condición de ensayo. Es decir, que cada ensayo nos representa el promedio de 2 probetas tomadas y ensayadas a 28 días, a 7 días, a la cantidad de días que ustedes determinen. Normalmente a los 28 días es que nosotros hacemos los ensayos. Comprobaciones especiales son adicionales. Ok, una recomendación que da el manual del concreto es la aplicación de los 4 criterios siguientes que se muestran aquí para el tema de la frecuencia de los ensayos. Tomar una muestra por cada 50 metros cúbicos vaciados o fracción. Fíjense que esto ya duplica lo que la norma dice, que es por cada 100 metros cúbicos. Entonces aquí estaríamos tomando por lo menos 2 muestras por cada 100. Tomar una muestra por cada 200 metros cuadrados de superficie de concreto vaciado. Una muestra por cada día de trabajo y no menos de un total de 6 muestras para toda la obra. Entonces, lo que nos recomienda el manual de concreto es que para cada tipo de concreto y de obra que se trate, de estos 4 criterios enumerados aquí, 1, 2, 3 y 4, se aplicará el que exija un mayor número de muestras. Siempre tenemos que tratar de lograr la mayor cantidad de muestras posible. Bien, la necesidad de muestreo es importante. Esto es parte de... Esto ustedes lo consiguen en su capítulo 14 del manual de concreto. Está bastante bien explicado lo que es el tema de la frecuencia de los ensayos y los criterios de aceptación y rechazo de los cilindros de concreto. Esto es parte de lo que es la distribución normal. Estos son algunos términos estadísticos que ustedes deben conocer. X sub y es un valor cualquiera dentro de una distribución normal. En la próxima lámina vamos a ver una gráfica para entenderlo. X barra es la media de la muestra que estamos tomando. Mu es lo que conocemos como la media del universo. Sigma sería la desviación estándar del universo. S, la desviación estándar de la muestra. S sub es la desviación estándar de los ensayos tienen su propia desviación estándar. Y Z, que es la famosa variable tipificada de una distribución normal. ¿Okay? Bien, esto ustedes lo conocen, es una distribución normal, ¿verdad? Todos los valores o todo el área bajo la curva tiene el área representa 1 o el 100% de probabilidad. Y esto es una curva absolutamente simétrica. Si nosotros pasamos una recta por acá, por el medio, ambos lados son simétricos. Entonces, en este caso, el medio es lo que llamamos el X barra, ¿ok? Que en este caso, tomado del manual de concreto, es lo que representa el FCR, que es la resistencia del concreto deseada de los cilindros. ¿Ok? Después tenemos sigma, que es la desviación estándar de estos ensayos. Y cada valor X sub y, que está ubicado en el eje de las X, lo podemos obtener mediante las siguientes expresiones que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Esto es un poco lo que les mencionaba. El área bajo la curva en una distribución normal
es igual a 1, por lo que representa una probabilidad del 100%. Entonces, cualquier valor del eje X de esa distribución normal lo podemos escribir como X sub I es igual a mu, que recuerden es el promedio del universo, o la media muestral del universo, más el valor Z por sigma, que es la probabilidad de frecuencia de que ocurra ese valor. Ahora, en la práctica, debido a que tenemos la media muestral, que es X barra, y no la del universo, nosotros entonces sustituimos un valor por otro dentro de la ecuación. Mu lo sustituimos por X barra. Entonces la ecuación nos queda X sub I es igual a X barra más Z por sigma. Recuerden que dentro de la distribución normal nosotros tratamos de que el FCR, que es el valor deseado, es el X barra, ¿verdad? Y entonces el X sub I va a ser el FC. Si lo sustituimos en la ecuación, tenemos que FC es igual a FCR más Z por sigma. Y despejando FCR, nos queda esta expresión que ya ustedes la conocen, que la vimos en clases pasadas, que es la resistencia deseada del concreto, de los cilindros, es la resistencia de diseño del proyectista menos el valor Z por sigma. Ese debe ser el cumplimiento de la norma. Y esto está todo sacado de lo que es una distribución normal. Bien, un poco para que vean cuál es la relación que hay entre la media del universo y la media de la muestra. Recuerden que la media del universo es este mu y la media de la muestra es este X barra. Hay una expresión estadística que nos establece que mu menos X barra es igual a más o menos Z por sigma entre el número de observaciones a la 1 medio. Bueno, raíz de n. No tenía la posibilidad de ponerle la raíz y se los puse así como n a la 1 medio. Entonces, ¿qué representa esta gráfica? Aquí en el eje de las X está el número de observaciones. Fíjense que si yo tengo una sola observación, la diferencia entre estos dos valores puede ser más o menos 66. Si yo paso a tener dos observaciones, este valor, la diferencia entre estas dos medias va a pasar a ser más o menos 47. Si se fijan, a partir de 30, que es normalmente lo que la norma nos dice que tenemos que tener al menos 30 ensayos, la diferencia entre ambos promedios, entre la media muestral del universo y la media de la muestra, es apenas de 9. Esto fíjense cómo se va haciendo asintótico, ya para 150 las diferencias son más o menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mayor es el número de observaciones, más se acercan los valores de mu y X barra. Es por esto que al ser muy parecidos, nosotros podemos decir que mu es igual a X barra. Básicamente por lo que les estamos explicando aquí. A mayor número de observaciones, estos valores se parecen y nosotros tendemos a hacer eso. Sustituir el valor de mu en las ecuaciones que vimos en la lámina anterior por X barra. Ok, esta parte bastante importante, que es la evaluación y aceptación del concreto ya colocado. O sea, estos son los criterios de aceptación con los cilindros que ustedes van a tomar y son los cilindros que ustedes, por ejemplo, van a ensayar en su laboratorio de materiales. Y es lo que nos dice la norma Covenin 1753. Nos establece dos criterios básicos. Primero, cualquier valor de resistencia debe ser mayor o igual a el FC de diseño que nos establece el proyectista, menos 35 kilos por centímetro cuadrado. Esto es para valores de FC menores o iguales a 350. Y si los valores son mayores a 350 kilos, el FC, el X sub I debe ser mayor o igual a 0,9 veces el valor de FC. Un segundo criterio de aceptación es que la media móvil de 3 ensayos consecutivos, que es lo que dice aquí, lo vamos a ver ahorita a continuación, una gráfica para que lo puedan entender mejor, debe ser mayor o igual a FC. Estos dos criterios se tienen que cumplir absolutamente para toda la muestra de ensayos que se están tomando en cuenta en una obra. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos dos, la norma dice lo siguiente. En el caso de que falle A, de que no se cumpla A, se debe verificar con núcleos. Los núcleos ya son unos core drills que se extraen una vez que el concreto está vaciado y ver si cumplen con lo que la norma les dice.
Si fallan, se deben rechazar y se debe reforzar la estructura en esos casos. O sea, este es el caso ya más extremo que pueda haber. En el caso de que falle el criterio de la media móvil, que es el caso B, se debe mejorar la mezcla. En todo caso, en cualquiera de ellos se debe hacer mejor evaluación y más intenso el control de calidad de los ensayos. ¿Ok? No sé si vamos bien. Hasta ahora veo que no ha habido más preguntas. Vamos a ver ahora en la siguiente lámina para que puedan entender mejor. Bueno, no en esta, en la que viene. Aquí simplemente nombrar que el ACI, que es el Comité Americano del Concreto, el Instituto Americano del Concreto, en su norma 318, reconoce que los resultados con baja resistencia ocurrirán alrededor de 1 a 2 por cada 100 ensayos debido a una variación de lo que es la distribución normal. Si un ensayo individual queda por debajo de la norma, o sea, el criterio de FC menos 35 o 0,90 FC, se debe hacer una investigación para asegurar la suficiencia estructural de esa porción de la estructura y dar pasos para incrementar el nivel de resistencia. En este tema hay que tener mucho cuidado, o sea, no es porque el hecho de que un ensayo no nos dé, puede ser que el ensayo incluso esté mal hecho. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de acciones que se van a tomar. El hecho de que un ensayo no nos dé no quiere decir que tenemos que demoler la obra. Obviamente eso es lo último que se va a hacer. En todo caso el refuerzo. Pero puede ser que el ensayo esté mal hecho y esté afectando el promedio de resistencia de los ensayos en conjunto. Bien. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor esto. Un valor de diseño para una obra con un FC de 210 kilos por centímetro cuadrado. Recuerden que estos son los criterios de aceptación. Cada uno de los ensayos debe ser mayor o igual a este valor, 210 menos 35, ya que el FC es menor o igual a 350. Y la media móvil de 3 ensayos consecutivos debe ser mayor o igual al FC. Entonces, fíjense, este XUI debe ser mayor o igual a 210, ¿verdad? Que es el FC, menos 35. Así que todos los ensayos que nosotros vamos a ver a continuación deberían ser superiores a esta cantidad. Si no, va a haber un problema de cumplimiento. Y la media móvil de 3 ensayos consecutivos debe ser mayor o igual al FC, que es 210. ¿Ok? Vamos a verlo en la siguiente lámina. ¿Ok? Fíjense, esto es un promedio. La línea amarilla representa la resistencia de cada uno de los ensayos. Recuerden que cada uno de los ensayos equivale a 2 cilindros. Es el promedio del ensayo de 2 cilindros de una muestra. Aquí abajo se muestran los días o los números de ensayo. Aquí tenemos 46 ensayos y cómo es la gráfica de cada uno de esos ensayos. Fíjense que nosotros, esta línea verde que ustedes tienen acá, es la aceptación. Esta línea verde son los 175 kilos que nos daba el valor de 210 menos 35, que es lo que la norma nos dice que debe cumplir. Fíjense que todos, absolutamente todos los 46 valores están por encima del criterio de aceptación. Así que aquí no tenemos ningún problema con el concreto que está siendo colocado, porque cumple específicamente con lo que la norma nos establece. ¿Ok? En la siguiente lámina vamos a ver la línea amarilla es la que vimos en la lámina anterior, la resistencia, y en este caso la línea gris, que es la media móvil del promedio de cada 3 ensayos. Fíjese que comienza en el ensayo número 3. Yo no puedo tener media móvil para los primeros 2 ensayos porque es el promedio de los 3 primeros y así va sucesivamente formándose esta media móvil. ¿Ok? Entonces aquí el criterio de aceptación para la media móvil, recuerden que era que debía ser mayor a 210, que es la línea punteada verde. Fíjense que en todos, absolutamente en todos estos casos, el promedio de los ensayos, el promedio de 3 ensayos consecutivos está por encima de lo que la
norma nos establece. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Bueno, fíjense, al analizar los resultados, todos los resultados X sub I superan el valor de la norma que dice que FC menos 35, que es igual a 175. Todos son mayores a este valor. Todos los valores de media móvil superan el valor de FC 210. ¿Ok? Entonces, conclusiones. La resistencia real del concreto supera ampliamente la resistencia requerida. ¿Cuál pudiera ser una recomendación? Fíjense que a pesar de que todo cumple, aquí podemos tener una recomendación que en este caso puede ser reducir el valor de diseño de FCR, ¿ok? Del valor de la resistencia requerida de los cilindros, para aumentar la relación agua-cemento, o sea, tener más agua, menos cemento, y reducir así las dosis de cemento, para no tener tanto gasto de cemento, porque fíjense que estamos cumpliendo perfectamente con, ¿ok? Volvemos atrás un momento, fíjense que estamos cumpliendo perfectamente, tanto en resistencia individual, que son las líneas amarillas, como en línea gris, que son los promedios móviles, estamos cumpliendo perfectamente con lo que la norma dice, pero mucho más por encima. Entonces, esa es la recomendación que pudiera ser en este caso lo que estamos viendo, reducir la dosis de cemento, incrementando la relación agua-cemento. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Los veo muy tranquilos, muy callados, no sé si me están entendiendo. Hago una breve pausa aquí para ver si todos me siguen. Si no hay dudas, perfecto, todo bien. Bueno, magnífico, me alegro muchísimo. Creo que también el hecho de que ustedes hayan tenido las láminas antes de la clase les ayuda, porque la última clase fue un poco forzada, porque ustedes no tenían las láminas. Bien, este es otro ejemplo, un poco para entender el tema de los criterios de aceptación y rechazo del concreto. En este caso, el valor de diseño es FC 280. Fíjense que aquí, a diferencia de la anterior, no tenemos gráfica, tenemos una tabla, tenemos 10 ensayos, ¿verdad? La probeta 1 y la probeta 2, que es lo que yo les digo, siempre va a haber dos cilindros que se ensayan y el promedio de estos dos cilindros, este promedio que está aquí, es el valor de la resistencia de este ensayo que estamos tomando. O sea, siempre tenemos que tener una pareja de probetas o de cilindros para poder tener un promedio, que este promedio, el de esta columna, es el que vamos a tomar como referencia para evaluar los criterios de aceptación y rechazo. Y en este caso, esta última columna es la media móvil. La media móvil la construimos, pues, en este caso es el promedio de estas tres resistencias que están aquí. 288 más 273 más 306, todo eso dividido entre 3 nos da este valor de media móvil de 289. Ahora bien, fíjense, hay 4 valores destacados en negrita. En el caso de las resistencias individuales, está este valor de 224. ¿Por qué está destacado este valor de 224? Porque nosotros el primer criterio de aceptación y rechazo, recuerden que es el valor de FC menos 35. Todos los valores que están aquí como resistencias individuales lo deben superar. 280 menos 35, aquí hubo un error que no les puse cuánto es ese número, pero 280 menos 35 son 245. Cada uno de estas resistencias debería superar ese valor de 245. Aquí la que está más cercana, pero está por encima, lo cumple. Sin embargo, este cilindro no está cumpliendo, este par de cilindros no está cumpliendo con la norma. Hay que tener aquí mucho cuidado. Y aquí en las medias móviles, fíjense que estamos viendo aquí, todos deberían estar por encima de 280, que es el FC. Recuerden que este es el segundo criterio de evaluación. Aquí estamos por debajo de 280, cerca, pero aquí también inclusive estamos por debajo, aunque ya muy cerca. Pero fíjense, aquí tenemos problemas. O sea, aquí pudiéramos estar teniendo un problema, que es lo que la norma nos dice, que verifiquemos la mezcla. Porque podemos estar teniendo problemas con la mezcla de concreto y a lo mejor tenemos que mejorar la mezcla para que nos empiecen a dar valores mayores. ¿Cuál es el criterio aquí? Bueno, tenemos que mejorar la mezcla por un lado y ver qué es lo que pasa
a raíz de estas mejoras en el ensayo del próximo par de cilindros. Si empezamos a seguir teniendo problemas, bueno, tenemos que hacer un chequeo, parar, rediseñar la mezcla, y en los lugares donde se colocaron estos concretos con estas resistencias tan bajas, debemos hacer los ensayos de core drill, que eso se los van a explicar a ustedes más en profundidad en su laboratorio de materiales, los profesores Guillermo y Yelitza. Y dado el caso, pues tendríamos que mejorar el desempeño estructural de esas estructuras con un reforzamiento. ¿Ok? Vamos a tener un ejemplo número 3, que es otro ejemplo para un poco entender esto. Esta vez otra gráfica. Fíjense que aquí tenemos un valor de diseño de 210. Fíjense que nunca estamos hablando de los sigma en este caso, porque el criterio de aceptación y rechazo básicamente está en función de los FC. El sigma es una desviación estándar propia de tanto el ensayo en sí como de la elaboración de los concretos que nosotros estamos colocando. Fíjense que aquí tenemos unos valores bastante aleatorios al principio. Fíjense, tenemos aquí unos valores máximos de, fíjense cómo pasa de 247 a este valor de 168, muy delicado. Y fíjense que a partir de aquí hay como una estabilización ya dentro de lo que es, si trazáramos un promedio, veríamos aquí algo más estable. De hecho, en la siguiente lámina, esta es la resistencia individual, en la siguiente, es la media móvil. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Fíjense que para los primeros 12 ensayos, tenemos unas resistencias con promedios que pudiéramos estar hablando, estarían alrededor de los 210 kilos, con esta resistencia más baja. Y fíjense a partir de acá cómo la mezcla mejora. Y tenemos unos valores más estables. Aquí definitivamente lo que ocurrió es que aquí hubo un llamado de atención dentro de lo que fue el control de calidad del concreto en obra. Se mejoró la mezcla a partir de este punto que tuvimos acá atrás. Vamos a volver un momentico atrás para ver. Ven aquí los valores individuales. Aquí tuvimos un valor muy bajo de 168. Aquí hubo un llamado de atención. Se verificó la mezcla, se rediseñó, y a partir de aquí empezó la mejoría y la calidad del control fue aumentada, de manera que tuvimos un concreto con una resistencia más estable. ¿Ok? Eso es importante. Con esto les quiero decir que no es que porque un valor no nos da, tenemos que desechar la mezcla, no. Tenemos que tomar acciones, correctivos. En este caso, los correctivos son para mejorar la mezcla, fíjense. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí, tenemos que, uno de los criterios de aceptación y rechazo para las medias móviles es que el FC, que todos los valores sean mayores al FC de 210. Fíjense que aquí sería el criterio de aceptación y rechazo. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 valores por debajo. Pero a partir de aquí ya no tenemos ninguno. Aquí mejoró la mezcla. Si nos vamos un momentico otra vez en la lámina anterior, que es la de las resistencias individuales, recuerden que los valores individuales deben ser superiores a FC 210 menos 35. ¿Ok? Estamos hablando de valores. Ya, disculpen un momento. Estamos hablando de valores todos por encima de 175 kilos. Fíjense que este valor es el llamado de atención que no nos está cumpliendo, y a partir de aquí es donde se mejora la mezcla de concreto. ¿Ok? Es importante reflexionar y hacernos varias preguntas. ¿Los ensayos fueron bien realizados? Como les dije, no todo lo que nos da es posiblemente por una deficiencia en la mezcla de concreto, sino que la manipulación de las probetas de concreto no fue hecha correctamente. Se deben mantener las formaletas y las probetas a la sombra, cubrir las probetas aún enmoldadas, se debe desmoldar con cuidado, transportar sin golpes y con el mínimo de vibración, mantener el curado húmedo a través de estas piscinas de inmersión, o en un cuarto de curado, o bajo agua con cal, que es el método que se usa en el laboratorio de ensayos de la Católica,
o en algunos casos, dependiendo de la disponibilidad, bueno, bajo arena para que estén frescos, yute o sacos de cemento mojados, húmedos, ¿ok? Esto es importante. La prueba de rotura de los cilindros fue bien realizada. También esto puede influir en los valores de la resistencia, ¿ok? El capping de mortero, bueno, ya el capping no lo van a tener por un tema ya trillado, que es el tema de las divisas. Todo esto venía importado, hoy día esto no se usa. El capping es lo que se le pone en la superficie de las caras a los cilindros de concreto para ensayar, ahora no se usa. El cilindro debe estar centrado, vertical, las caras de aplicación de la carga deben ser horizontales, el equipo de ensayo debe estar perfectamente calibrado, debe ser apropiado, el operador debe ser un personal entrenado y el procedimiento debe estar normalizado. ¿Ok? Esto es importante. Entonces los métodos usuales de control, nosotros lo que hemos visto, en el estado plástico, recuerden que usamos el cono de Abrams, ojalá cuando podamos ir a la obra, a OPCONCA, vamos a ver la aplicación, que ustedes en el laboratorio también lo van a hacer. En el caso del fraguado, tenemos un procedimiento de ensayo que es la aguja de Vicat, que se los mostramos en un video, que lo tienen en módulo 7. Y ya en el desarrollo de resistencia, para esto usamos los cilindros normalizados, que son los ensayos que estamos explicando aquí en esta clase. ¿Ok? Bien. Las especificaciones y los planos del proyecto normalmente siempre hablaban de esto, un FC de 250. La recomendación y a lo que se debería ir a futuro es que los planos sean más extensos en la información que piden. No solamente se hable del FC, sino que se hable de un sigma, que sea menor a cierta variabilidad, de un alfa, de una relación agua-cemento y un tamaño máximo de agregados. Mientras mayor cantidad de información se disponga, pues mejor será el diseño de mezclas posible. Esto incluso era parte de lo que nosotros hablábamos cuando le pedíamos al premezclador el concreto a utilizar, pues básicamente toda esta información se la debemos dar. Bien, los ensayos de compresión de concreto, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, están normados por esta norma Covenin 338. No vamos a entrar en muchísimo detalle en él, porque ustedes lo van a ver en profundidad en su laboratorio. En esencia esto, y ya los habíamos visto, se aplica una fuerza de compresión a ambas caras del cilindro, que está aquí. Ven, aquí no tiene capping, sino que el cilindro está colocado directamente sobre los planos de la máquina, y esta máquina lo que tiende es a comprimir el cilindro para medir su resistencia a la compresión. Estos son los cilindros que se usan para el moldeo y desmoldaje del concreto, se van llenando y se abren aquí con este par de tornillos, ven, se desmolda y se desmonta el cilindro una vez se va a colocar una vez que se endurece, se va a colocar en la tina de inmersión de agua. Aquí hay algunas normas del procedimiento de aplicación de carga. Eso lo pueden ver ustedes con toda calma en su casa. De todas maneras, es más la parte de práctica que ustedes van a ver este tipo de ensayo. La norma habla de que la desviación estándar máxima de los ensayos de resistencia de una muestra debe ser no más de 8 kilos por centímetro cuadrado. Y si estamos hablando de dos laboratorios diferentes donde se hace la muestra, la dispersión debe ser el doble de esto, no más de eso. ¿Okay? 16 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, bueno, esto fue una curva que ya nosotros vimos al comienzo, que era el hormigón ensayado, el concreto ensayado bajo carga ultra rápida. Este es el ensayo de la curva roja, es la carga que nosotros usamos para ensayar el concreto en laboratorio, y esto es con carga lenta, que es el 85% de este valor del valor del procedimiento normal. ¿Okay? Esto también lo vimos, que son algunas fórmulas para establecer el módulo de elasticidad del concreto, que recuerden que no es una relación lineal, no es elástico, y son valores para aproximar esos módulos de elasticidad. También esto lo vimos al comienzo de nuestras sesiones, los tipos de fractura. Los profesores en su laboratorio les van a explicar con más detalle qué es lo que pasa cuando ocurren este tipo de fracturas, como son la 3, la 4, la 5 y la 6, que son fracturas indeseables porque
los conos no están bien formados, como es este caso, que es como deberían quedar. ¿Ok? Aquí tienen fisuras verticales, conos mal formados, posiblemente un ensayo mal hecho. Aquí una fractura diagonal. ¿Ok? Aquí en este caso las fracturas son en los bordes. Esto puede ser que los cabezales no estaban planos completamente, forman este tipo de fracturas. Aquí la fractura es similar a esta, pero en una sola, en una sola cara. ¿Okay? Estos son pruebas de ensayos mal efectuados. Eso es lo que les está diciendo el tipo de fractura. Cuando ustedes tienen estos, el 1 y el 2, tienen un ensayo bien realizado. Cuando tienen fracturas de este tipo, pues los resultados no son correctos. Hay otros tipos de ensayos que ustedes no van a hacer en el laboratorio, pero que se hacen al concreto, como es el caso del ensayo de flexión con esta máquina, donde fíjense que tienen una probeta de concreto que es rectangular. La máquina lo que hace es aplicar una fuerza con estos dos cilindros que están aquí de manera de deformar el concreto de esta manera. ¿Ok? Este ensayo es importante en el caso del diseño y construcción de carreteras y pavimentos de concreto para aeropuertos, ya que son los que están mayor expuestos a este tipo de esfuerzos de flexión. ¿Ok? Aquí está un diagrama de lo que es la máquina que acabamos de ver, y esta es la probeta de concreto soportada por unas varillas o bolas de acero, que son los bloques que se ponen debajo, para que al hacer este esfuerzo, esto tienda a hacer su esfuerzo de flexión. ¿Okay? Este ensayo creo que ustedes no lo van a ejecutar en su laboratorio de materiales. Otro ensayo que también se suele hacer es lo que se llama el ensayo de tracción del concreto, que es este cilindro, el mismo cilindro que ustedes usan para ensayar a compresión. Lo que hacen es acostar el cilindro y la carga es aplicada de manera diametral. Por eso también se denomina ensayo de tracción o compresión diametral. Mide la resistencia a la tracción del concreto. Como ustedes saben, la resistencia a la tracción es bastante menor que la de compresión. De hecho, la resistencia a tracción es aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión. Así que si ustedes tienen un cilindro que tiene una resistencia de 280 kilos a compresión, fíjense que aquí nada más estamos hablando de 28 kilos. Es algo realmente muy poco, pero son ensayos que se le suelen hacer a las piezas de concreto. ¿Ok? Fíjense entonces que cuando ustedes tienen una estructura de concreto armado, fíjense que al aplicar las cargas en este sentido, ¿verdad? Con estos apoyos, ustedes crean aquí una zona de compresión, que es la mitad más o menos de esta zona, por estos esfuerzos, y en este caso se forma una zona de tensión. Es por eso que los aceros de refuerzo se colocan a lo largo de esta cara, y en algunos casos también se suelen colocar algunos pequeños aceros de refuerzo aquí arriba. Pero el acero de refuerzo, la razón por la cual se colocan aquí abajo, es justamente para ayudar al concreto a soportar estas tensiones. Recuerden que el concreto no resiste mucho a tensión, como acabamos de ver, sino a compresión. Por eso es que se coloca el acero en esta zona de tracción, de tensión, para ayudar al concreto a resistir las cargas aplicadas. ¿Ok? Eso es importante que lo vean. A ver, Daniel nos pregunta aquí. ¿Los aceros de refuerzo también me pueden ayudar en la compresión? Sí, por supuesto. Recuerda que el acero tiene la misma capacidad de resistencia tanto a tracción como a compresión. Lo que pasa es que nosotros ensayamos el acero, es a tracción, que es el ensayo mucho más fácil de hacer con la barra estirándose en la máquina, ¿verdad? Pero el ensayo de los esfuerzos de tracción y compresión en el acero son básicamente los mismos. Por eso es que también aquí, como bien tú dices, normalmente nosotros colocamos el acero de refuerzo en esta zona, pero a veces colocamos algunos pequeños aceros de refuerzo aquí para ayudar también, como Daniel lo comenta, a la compresión, a resistir la compresión por parte del concreto. ¿Ok?
Simplemente mencionarles, de nada Daniel, simplemente mencionarles este ensayo, no vamos a hacerlo explícito acá, pero esto sí, de hecho, tienen una práctica, la profesora Sirit me pasó, que es una de las prácticas que ustedes tienen, ojalá la puedan hacer, que es el ensayo de cubos de mortero. Esto es un ensayo que permite, de una manera mucho más rápida, como les mencioné en la última clase, tener resultados del cual puede ser las resistencias del concreto que ustedes están elaborando. Fíjense que cuando hablamos de cubos de mortero, aquí ustedes van a ver en esta norma, la 484 Covenin, que básicamente los cubos lo que se elaboran es pues con cemento, con agua y con un poco de arena. No llevan agregado grueso. La ventaja de este ensayo es que ustedes pueden tener pruebas de resistencia a un día, a 3 días, a 7 días, a 28 días. Pueden tener resistencias tempranas. No tienen que esperar el ensayo de los 28 días como normalmente nosotros hacemos con los cilindros de concreto, que nosotros ensayamos a 7 y a 28 días. Muy pocas veces a 7, normalmente se hacen a 28. En cambio aquí ya ustedes pueden tener una idea de cuál puede ser los resultados de resistencia del concreto que les pueden estar dando y sobre todo, como les mencioné, con los problemas de calidad tan importantes que estamos teniendo con el cemento que nos está llegando, que incluso si Opeconca, que es una premezcladora que usa una cantidad de cemento importante, está teniendo problemas con las calidades de cemento que le están suministrando, no queremos imaginar, por ejemplo, si ustedes tienen que ir a una ferretería a buscar sacos de cemento, qué puede hacer lo que estén encontrando. Entonces, este método de los ensayos de cubo mortero les permite tener de una manera mucho más rápida al día de haber elaborado la muestra o a los 3 días, ya pueden inferir cuál puede ser la calidad del concreto que van a obtener a los 28 días y tomar los correctivos necesarios si fuese el caso. ¿Ok? Bien, señores, con esta lámina finalizamos esta clase de hoy. Damos aquí un breve espacio si tienen alguna pregunta que hacer. Hoy como que ha estado todo muy claro o no han entendido nada. Pocas preguntas hoy. Todo claro, dice Luisana. Bueno, me alegro. Todo claro, Daniel. Bueno, me alegro muchísimo que hayan entendido todo. Como les digo, sé que la situación no ha sido fácil este semestre y tampoco lo va a ser en lo que resta. Me pongo, como ya les dije, a la orden en cualquier duda que tengan. La idea es que dentro de lo posible pues, no atrasarnos y ustedes puedan estar lo más al día posible. Sé que las clases online no es lo mismo que las clases presenciales, pero bueno, vamos viendo. De momento quedamos, recuerden que para el lunes deberían tener los trabajos de acero ya listos, enviarlos, las presentaciones. Y de nada, Tabata, ese es mi deber, no se preocupen. Esto lo hago con todo el cariño del mundo, la clase que les doy a ustedes. Como les comentaba el lunes, la idea es recibir las exposiciones, así como hicieron en el caso de cemento. Y les había dicho que tratar ya que estoy leyendo algunos comentarios, por eso es que me paro a la hora de hablar. Daniel pregunta, profe, va bastante teoría para este parcial, ¿verdad? Bueno, mira, Daniel, yo pienso que va casi la misma teoría que iba para agregados. Posiblemente sí, vaya un poco más. Teoría sobre todo porque aquí va el tema de lo que es la parte de colocación, la parte del curado, la parte de encofrado, pero no es una teoría que ustedes se tengan que aprender al caletre. Esto es más un poco de leer, un poco de sentido común, un poco de acordarse de cosas. No me parece tan complicado. Aquí lo fundamental es entender. El tema de los diseños de mezcla es fundamental para esta parte de la materia, en este examen. Es importante, por eso yo hice tanto hincapié en el tema de los diseños de mezcla que hasta les preparé el flujograma, de manera que lo puedan sacar para que no se tranquen en eso, los ejemplos que les mandé, que les envié. Y la parte de aditivos, por favor revisen sus láminas de aditivos si tienen dudas, porque esa parte es importantísima. Cómo pueden mejorar su mezcla
a través de los aditivos, cómo pueden cambiar las condiciones de la mezcla a través del uso de los aditivos. Eso es fundamental entenderlo para este examen. Y bueno, por supuesto la parte, como les dije, de entender los procesos integrales desde la elaboración de la mezcla del concreto hasta su vaciado, su endurecimiento. Es decir, la parte curado, la parte de colocación, la parte de encofrado. Todo eso es importante tenerlo en consideración y entenderlo para poder cubrir todo lo que va para esta materia. Yo creo que con las láminas que ustedes tienen y con leer el manual de concreto, bueno, que en este sentido hay bastante lectura. Yo no les he mandado a leer ningún capítulo en particular, pero bueno, desde el capítulo 8 hasta el 14, perdón, desde el capítulo 6 hasta el 14 prácticamente los hemos cubierto todos, ¿ok? De alguna manera u otra. Tabata, dígame, tengo una duda. En el correo que usted mandó dijo que el trabajo se entrega el 5 de junio. Así, en serio. Yo pensaba que era para este lunes que viene. No, no es cierto, tienen razón, es para el 5 de junio. Perdón, yo me confundí. Tienes razón. Es para el 5 de junio, es correcto. Sí, sí, ya me estaba adelantando. Sí, primero sería el parcial y después la entrega del trabajo, es correcto. Entonces, para ese 5 de junio, ¿ok? Para ese 5 de junio, salvo que haya algún cambio, otro preinfarto. No, nada de eso. Para ese 5 de junio tendríamos que tener los trabajos y la diferencia con el de cemento es lo que les pedí, que haya una exposición como de 10-15 minutos. La exposición, claro, no tienen que salir ustedes. La exposición puede ser como este webinar que estamos dando aquí, con las láminas y la voz de ustedes presentándolo, ¿ok? El parcial, profe, por fin, ¿cuándo es que es? Bueno, según lo que conversamos ahorita en el chat del grupo en WhatsApp, bueno, vamos a hacer el examen el sábado. Vamos a ver aquí el calendario un momentico para no confundirnos, que Angelimar antes nos pegó un susto ahí con las fechas. Ya va. Permítame un momento. Ok, el parcial está propuesto en primera instancia para el 31 de mayo. Luisana, profe, ¿el trabajo se entrega junto con el video? Sí, porfa. Sí. Las láminas, así como hicieron con el caso de cemento, por un lado, las pueden enviar en PowerPoint, en PDF, como ustedes prefieran, y el video de 10-15 minutos máximo. ¿Ok? Como les digo, no tienen que salir ustedes en el video como uno hacía en los trabajos de bachillerato, que se paraba y hablaba, no. Pueden hacer su video tal cual estamos haciendo en este caso el webinar. Yo estoy haciéndole una presentación y ustedes no me están viendo, simplemente están viendo las láminas. Ok, retomando el tema del examen, estaba propuesto para la semana que viene, el 31, el miércoles. Entonces lo vamos a dejar tentativamente, digo tentativamente porque hay variables que no podemos manejar, que sería el 3 de junio. El examen sería el sábado 3 de junio a las 8 de la mañana. De todas maneras, en el interín, vamos viendo si lo vamos a poder hacer el sábado. ¿Todos tenemos que hablar en el video? No, Vanessa. Con que hable uno o dos de ustedes es suficiente. No, por favor, si no eso va a parecer un comercial de esos de fin de año de los que hacía antes en la televisión aquí en Venezuela. ¿Ok? Tranquilo. Escogen el que ustedes les dé más nota. Entonces, bueno, quedamos en eso. El examen sería el sábado 3 de junio a las 8 de la mañana, pero como les digo, en el interín vamos viendo si lo podemos hacer ese día o no. Pero entonces el miércoles que viene tendríamos clase, no tendríamos el examen. Tendríamos, como ustedes habían manifestado, una clase de dudas, si es que las hay, porque por lo que veo, hoy no hubo dudas, así que estamos bastante bien. Bueno, quedamos así entonces. Para el miércoles que viene, si Dios quiere, nos vemos y bueno, estamos interactuando por el chat, por el grupo. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces bueno, gracias por la espera por el día de hoy, ya que tuvimos bastantes inconvenientes y nos vemos entonces el miércoles que viene. Bueno, muchachos, buenos días. Hasta luego.